Bien, vamos a meternos en un tema denso. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué la familia nos marca tanto? Uf, sí, Y no me refiero solo a lo obvio, ¿no? A si nos parecemos físicamente o si heredamos, qué sé yo, el mal genio del abuelo. claro. Hablo de algo más profundo, de cómo esa estructura puede llegar a definir, sin que nos demos cuenta, hasta la persona de la que nos enamoramos. Es la pregunta del millón, ¿no? Y es justo el centro de los materiales que tenemos hoy. Principalmente un texto de Hernando Bernal. Se pegó el texto. Que le entra de lleno a esto desde el psicoanálisis. Sí, y la idea de fondo es, bueno, es bastante provocadora. Totalmente. La misión que nos proponemos en este análisis es explorar una idea que de entrada suena radical. Que en los seres humanos la cultura ha suplantado a la naturaleza. Exacto. Y que el lugar donde se libra esa batalla, por llamarlo de alguna forma, es la familia. Ese es el punto de partida. Vamos a ver cómo algo que sentimos tan biológico, tan natural como el deseo sexual, según esta teoría, puede satisfacerse con cosas tan abstractas como las palabras. O el arte, mencionaba. O el arte, y desde ahí entender por qué la familia es vista más como una construcción social que biológica, y como una sola regla, una prohibición universal, es la que pone en marcha todo el motor de la sociedad humana. El texto arranca con una idea de Freud que me dejó pensando. Todos asumimos que el impulso sexual es un instinto, como comer o dormir. Ajá, lo básico. Pero aquí se plantea que la sexualidad humana es otra cosa, que encuentra satisfacción en, y cito, las palabras, con lo bello, con los valores más altos de la cultura. Suena muy poético, pero ¿en la práctica qué significa? ¿Que se puede sustituir el sexo por leer un poema? No exactamente, aunque para algunos quizás sí. Lo fascinante aquí es una distinción que es clave para el psicoanálisis, la que hay entre instinto y pulsión. A ver. El instinto es, digamos, un programa biológico. Es rígido. Una araña teje su tela de una forma específica, no va a clases de tejido, no decide innovar, está programada. Ok, eso está claro. La pulsión, en cambio, es más como una fuerza, una energía constante que busca descargarse, pero su objetivo y su objeto no están fijos, no vienen de fábrica. A ver si te sigo. El instinto es como un misil teledirigido, que ya sabe a dónde va. Ajá. La pulsión es más como el motor de un cohete. Tiene muchísima potencia, pero necesita un sistema de navegación que le diga a dónde apuntar. Esa es una gran analogía. Exactamente. Y ese sistema de navegación es la cultura. Claro. El texto argumenta que, en los humanos, la pulsión reemplaza al instinto, y del mismo modo, pues, la cultura reemplaza a la naturaleza. La energía está ahí, pero la cultura nos enseña a canalizarla. Entiendo. Por eso esa pulsión puede encontrar una salida en el arte, en la ciencia, en la ambición profesional. Son formas socialmente aceptadas, valoradas, de canalizar esa energía. Claro. Eso explicaría por qué algo tan biológico como la atracción puede manifestarse de formas tan distintas entre culturas, ¿no? Justamente. Y el texto nos da un ejemplo perfecto de cómo la cultura se impone sobre un hecho puramente natural, el nacimiento. Ok. Un bebé nace. Es un evento biológico, innegable. Pero el autor dice que eso no basta. Para ser plenamente humano en sociedad, ese bebé necesita un nacimiento cultural. Un nacimiento cultural. Suena a algo más que un simple baby shower. Mucho más. Se refiere a que ese bebé tiene que ser inscrito en un registro civil, recibir un nombre, un apellido. Claro, la identidad. Se le asigna un lugar en una genealogía. En definitiva, se le da una identidad simbólica. Un hecho biológico, como salir del vientre materno, es traducido al lenguaje de la cultura. O sea, la cultura toma el dato crudo de la naturaleza, ha nacido un nuevo mamífero y lo transforma en ha nacido un ciudadano, hijo de tal y tal, miembro de esta comunidad. Exacto. Lo hace humano en el sentido social del término. No niega la naturaleza, la organiza, le da un significado, le da un guión. Y eso nos lleva directo al escenario principal donde aprendemos ese guión, la familia. Ahí está. Sí, y esta parte del texto me pareció clave, porque lo conecta con algo que todos vivimos. Dice que en la experiencia del análisis, en terapia,
La gente no habla de la pulsión en abstracto. No, claro. La gente habla de su papá, de su mamá, de los hermanos, de la abuela. El autor cita a Jack Alan Miller preguntándose, ¿qué ocurre para que el ser humano esté tan vinculado a la historia familiar? Es que es una pregunta que resuena mucho, porque todos sentimos ese peso, esa conexión, para bien o para mal. Totalmente. Y la respuesta que propone el texto es que la familia es la primera y la más poderosa institución social que nos forma. Y es fundamental verla como una institución social que va mucho más allá de la simple reproducción biológica. Y para demostrarlo, el autor usa un argumento muy actual, casi de ciencia ficción, que me pareció brillante. Sí, es muy bueno. Utiliza los avances de la ciencia para mostrar los límites de la biología a la hora de definir qué es una familia. Correcto. Señala algo que hoy es una realidad. Una mujer no necesita un hombre para ser madre, gracias a la fertilización in vitro o los bancos de esperma. Ajá. Y va más allá. Especula que en un futuro no muy lejano, con el desarrollo de úteros artificiales, quizás ni siquiera se necesite el cuerpo de una madre para gestar un hijo. Un momento. Entiendo el punto lógico. Si los componentes biológicos tradicionales, padre y madre, se vuelven opcionales, entonces la familia no puede definirse solo por la biología. Pero ¿Pero realmente desaparece la biología de la ecuación? Pienso en el auge de los tests de ADN. Hay gente que invierte mucho dinero, mucho esfuerzo en encontrar a sus padres biológicos, a sus raíces genéticas. ¿Eso no nos dice que hay una necesidad muy profunda de esa conexión natural que la cultura no puede simplemente borrar? esa es una objeción excelente, muy pertinente. Y el texto no diría que la biología deja de importarnos emocionalmente, para nada. Por supuesto que esa conexión existe. Entonces, lo que argumenta es algo más estructural, que la función social de la familia ya no depende de una configuración biológica específica. La familia puede adoptar muchas formas: monoparental, homoparental, adoptiva. Ok, entiendo los... Pero su trabajo esencial, desde esta perspectiva, sigue siendo el mismo: ser el vehículo para transmitir la cultura. Es el primer lugar donde aprendemos el idioma, las normas, los valores. Es el software que se instala en cada nuevo individuo. Vale, acepto el argumento. La función principal es cultural. Entonces, si ese es el caso, ¿qué diferencia a una familia humana de, no sé, una manada de leones? O un grupo de chimpancés. Claro, ellos también cuidan a sus crías, tienen jerarquías. El texto es muy tajante en esto. La diferencia es una única prohibición: la prohibición del incesto. Este es el punto clave de todo el argumento, la gran línea divisoria. Ok, el texto dice que en un grupo animal, un macho puede aparearse con su madre o sus hermanas y textualmente no pasa nada. No hay un tabú, no hay una ley simbólica, es pura biología. En la sociedad humana, esa prohibición es lo que funda la cultura, como la conocemos. Pero espera, suena una teoría muy freudiana, ¿no? Que toda la complejidad de la cultura humana se base en una sola regla sobre con quién no acostarse. Sí, suena fuerte. ¿No se podría argumentar que el lenguaje mismo o la necesidad de colaborar para cazar son fundamentos más sólidos para la cultura? ¿Por qué el texto le pone todo el peso a esta prohibición sexual? Es una duda legítima. Y el psicoanálisis no negaría la importancia del lenguaje o la cooperación, para nada. Pero argumentaría que la prohibición del incesto es la regla que estructura esas otras cosas. Es que no se trata solo de sexo. Al prohibir las uniones dentro del núcleo familiar, esta regla obliga a los grupos a crear alianzas hacia afuera, a intercambiar miembros, y eso genera redes sociales más amplias. Pero su efecto más importante es hacia adentro. A partir de ellas se crean lo que la antropología llama las estructuras elementales de parentesco. Estructuras elementales de parentesco. Suena muy académico. ¿Qué es eso en la práctica? Piénsalo como las reglas de un juego de mesa. Antes de empezar, cada uno recibe un rol. Tú eres el banquero, tú el jugador rojo, este es el dado, esta la cárcel. Ok. Esas etiquetas definen lo que puedes y no puedes hacer. Bueno, la prohibición del incesto es la regla número 1 de ese juego. Dice, el rol de madre no puede ser también el rol de esposa para el hijo. El rol de hermana no puede ser el de pareja. Ah, ya lo veo. La prohibición crea categorías distintas y las mantiene separadas. Padre e hijo, tío, sobrina, no son solo lazos de sangre. No.
Son posiciones definidas en un tablero simbólico, cada una con sus reglas. Exacto. Y a nivel psicológico, esa estructura es la que le da a cada persona la certeza de que tiene un lugar en su familia y, por extensión, en el mundo. Por eso el texto dice que es todo un problema para un sujeto cuando éste no encuentra un lugar en la familia o en la sociedad. Claro, es como no saber qué pieza eres en el juego. No puedes hacer ningún movimiento porque no sabes qué reglas se te aplican. Esa desorientación puede ser brutal. Es la base de todo el orden social. De acuerdo, este sistema de reglas se estableció hace milenios y organizó la sociedad. Pero, ¿cómo nos afecta esa prohibición ancestral hoy, en la vida cotidiana, más allá de lo obvio de que no nos casamos con nuestros hermanos? Bueno, el texto plantea dos consecuencias directas y muy potentes. La primera es la que ya hemos rozado. Nos obliga a buscar pareja fuera de la familia. Esto fomenta la exogamia, la mezcla. Es el motor de la vida social. Sí, esa parte es clara. Pero la segunda consecuencia es la que me parece mucho más inquietante y sutil. Aquí es donde se plantea la gran pregunta. Si tenemos que buscar fuera, ¿cómo elegimos a esa persona? ¿Es una elección totalmente libre? ¿Un flechazo? ¿Una cuestión de gustos aleatorios? El texto dice que no. Para nada. Sostiene que los primeros objetos de amor, deseo y admiración de toda persona son las figuras parentales, el padre y la madre. En la infancia son nuestro mundo entero. Un momento, déjame procesar esto. Lo que el texto está diciendo es que, aunque la prohibición nos impide elegir a nuestros padres como pareja, Ajá. ellos se convierten en el modelo, en la plantilla inconsciente. Eso significa que no tenemos verdadero libre albedrío en el amor, que estamos todos condenados a repetir los patrones de nuestra familia. Suena bastante determinista. Es una idea fuerte, sin duda. Pero no se trata de que estemos condenados en un sentido fatalista. El texto lo plantearía más como que no podemos escapar de nuestro punto de partida. Entiendo. Ese modelo parental es el que nos enseña qué es el amor, qué es el deseo, qué es una relación. Pero ojo, no significa que busquemos una copia exacta de nuestro padre o nuestra madre. De hecho, a veces es todo lo contrario. ¿Cómo que lo contrario? Si alguien tuvo, por ejemplo, un padre o una madre muy ausente, muy frío, podría pasar su vida buscando inconscientemente parejas que sean extremadamente presentes y afectuosas. Ah, por oposición. O si tuvo una figura parental muy controladora, quizás se sienta atraído por personas muy pasivas a las que pueda controlar, o por rebeldes que no se dejen controlar en absoluto. En todos los casos, la elección se define en relación a ese modelo original. Ya sea por repetición o por oposición. Exacto. El punto de referencia sigue siendo el mismo. Vaya, esto le da una dimensión completamente nueva a la típica broma de ¿te casaste con tu mamá o sales con alguien igual a tu papá? Totalmente. Desde esta perspectiva no es un chiste, es la descripción de un mecanismo psicológico fundamental. Es la clase de idea que te hace mirar tus propias relaciones y las de tus amigos con otros ojos. Y empiezas a ver los patrones por todas partes, ¿no? Por todas partes. Totalmente. El espacio familiar, con sus afectos, sus conflictos, sus silencios, es el que graba en nosotros las condiciones para el amor, como dice el texto. La prohibición del incesto nos expulsa del paraíso familiar para que busquemos el amor en el mundo. Ujú. Pero nos llevamos el mapa de ese paraíso grabado en el inconsciente. Y pasamos la vida intentando navegar el mundo con ese mapa. Haciendo un resumen de este recorrido, ha sido fascinante. Empezamos con la idea de que la cultura, y no el instinto, es lo que nos define como humanos. Ajá. Vimos cómo la familia actúa como la institución clave que nos transmite esa cultura, mucho más allá de la biología. Y descubrimos que una sola regla, la prohibición del incesto, no solo organiza la sociedad entera al crear roles y estructuras de parentesco. Sino que también moldea nuestras decisiones más íntimas. De una forma invisible, sí. Moldea con quién elegimos compartir nuestra vida. Nos demuestra lo profundamente atados que estamos a esa historia familiar, incluso cuando creemos que estamos tomando las decisiones más libres y personales. Sin duda, nos deja con mucho en qué pensar. Y quizás podamos cerrar con una última reflexión que se desprende de todo esto. El texto utiliza los avances científicos para argumentar que la familia es una construcción social. ¿Cierto?
Si esos mismos avances tecnológicos continúan redefiniendo lo que significa una familia biológica, pensemos en la clonación, la edición genética, nuevas formas de concepción que ni imaginamos, llegaremos a un punto en que esa tecnología pueda desafiar o transformar no solo la estructura biológica, sino también la función cultural de la familia. De esa prohibición fundamental que la sostiene. Y esa prohibición fundamental que, según esta teoría, la sostiene. Es una pregunta abierta.